implica un funcionamiento donde predomina lo que entendemos como aspectos inconscientes escindidos, es decir, en otra concepción teórica, no mentalizado. Este predominio, cuando alcanza cierta cristalización, define lo que entendemos como vulnerabilidad, cuya expresión clínica habitual es la precariedad de la actividad representacional, una tendencia a la descarga y una carencia de recursos del yo que incluye distorsiones cognitivas, dificultad en la elaboración de duelos y estilos de afrontamiento inadecuados. Por otra parte, en esta condición se suele describir, de acuerdo a diferentes corrientes también, la noción de alexitimia, manifestaciones de depresión esencial, pensamiento operatorio y déficit de mentalización, que la Escuela Psicosomática de París, la Universidad de En términos generales, esta condición vulnerable sería dependiente de tres conjuntos de factores. A, la historia singular de adversidades tempranas y tardías. B, la condición de calidad de vida alcanzada dependiente del ambiente familiar y social y del desarrollo de los recursos yoicos. Y C, las características históricas y actuales de la red de vínculos significativos con su valor de sostén e identificatorio, a su vez portador de los ideales culturales docentes. A ver, acá, pasame la diapositiva, le voy a mostrar algo que no está en el trabajo, que no está en el texto, pero la próxima. Perdón, un segundito que no pude compartir pantalla. Porque yo acabo de afirmar el valor de las características históricas y actuales de la red de vínculos significativos con su valor de sostén e identificatorio. Acabo de afirmar eso, pero en el ambiente que se presentó este trabajo, que es una investigación de la IPA, tuve la necesidad de que lo que afirmaba teóricamente, aunque me parece obvio para todos los psicoanalistas, tenía que plantear algún ejemplo de cierta voz, lo pongo de la manera más humilde posible, de demostración, exagerando un poco el término. Nosotros desarrollamos una escala de vulnerabilidad, en su momento somático, cuando se cambió eso, con una puntuación que es el gráfico que va para arriba. ¿A quiénes? A 12 mujeres de clase media que habían padecido distintos tipos de adversidades, en este caso adversidades ginecológicas obstétricas sociales. Son 12 pacientes que estuvieron en mujer en el Hospital Fernández hace unos cuantos años, que consultaban por diferentes problemáticas que van desde el aborto hasta problemas del útero, hasta pérdida de bueno, en fin, variables. Pero entonces allí están graficados desde el valor más o menos 40, sería el 14, sería el límite, para decir que lo que está por arriba de 40 y lo que va para arriba, presentaban condición vulnerable. Los que están por debajo de 40 aproximadamente van disminuyendo su vulnerabilidad hasta que el último está en valor 20, que no está ni siquiera considerado como vulnerabilidad. Pero lo que hicimos es cruzar eso, dándole a estas mujeres otros dos cuestionarios. Uno, que es el de la Universidad de Duke Social Support, que estudia los vínculos presentes de los sujetos estudiados en cuanto a sostén, diferentes variables. Vínculos con el vecino, con la familia, con la parroquia, con todo el mundo. Ya observen que esa línea que dice tu SOX es una línea que tiene técnicamente correlación inversa con la de vulnerabilidad. Y lo más interesante del caso es que como teníamos que hacer alguna inferencia sobre el sostén pasado, ahí tuvimos la posibilidad de que nos dieran la Bartolomé y digan la posibilidad de usar un cuestionario que tiene sus limitaciones,
pero que estudia apego seguro. Partiendo de la hipótesis que apego seguro implica cierta sinonimia con alguna historia de sistema. Claro, claro. Claro. Lo sorprendente es que la curva fue igual que la vincularidad, digamos, bueno. Y en ambos casos, correlación inversa. ¿Qué significa? En términos coloquiales. A menor vulnerabilidad, o mejor dicho, a mayor vincularidad, divinos como sostén, digamos, actual y o pasada, menor vulnerabilidad. Te acabo diciendo una cosa que para cualquiera de nosotros es más o menos obvia. La idea era, de alguna manera, ponerla en evidencia en el ámbito de otras características, inclusive en el ámbito medio. Seguimos. Las manifestaciones de una condición vulnerable suelen coexistir con las propias de la actividad fantasmática, es decir, con respuestas que pueden ser neuróticas a los eventos adversos, fobias, obsesiones. Por otra parte, dicha condición puede atravesar distintas vicisitudes evolutivas, ya sea reintegrarse, recuperando la homeostasis, cristalizarse con la posibilidad de desarrollo de patología, o evolucionar hacia la sobreadaptación, acá tomamos claramente el concepto de David Lieberman, colaborador, o hacia lo que llamamos desarrollo resiliente. La importancia de la noción de resiliencia como capacidad humana de sobreponerse, fortalecerse y transformarse y transformar la realidad adversa, señaló clásica definición de David Grover, ha generado distintos instrumentos para su evaluación. Hay tests sobre resiliencia diversos, ¿no? En la medida que se trata de un constructo complejo que no constituye un rasgo o estructura de personalidad, sino un proceso o desarrollo particular frente a distintos tipos de eventos o ambientes disruptivos. Muchos de los instrumentos han evaluado casi exclusivamente modalidades de afrontamiento, coping, en mayor medida que los potenciales de transformación que son los que, a nuestro entender, le dan especificidad al constructo. Y no te dicho un poco más duramente. Si no ponemos el énfasis en el concepto de transformación, el término resiliencia no sirve para nada. Es un incremento de la jungla ontológica. Porque con la noción de afrontamiento se cubre perfectamente todo lo que tenga que ver con fortalecerse, recuperarse, etcétera, etcétera. Lo cual el afrontamiento es buenísimo, ¿no? Pero quiero decir, no valdría la pena agregar un nuevo concepto. Estos indicadores de transformación no pueden evaluarse con las metodologías empíricas tradicionales y no se jerarquiza el papel crucial de los vínculos que ofrecen sostén y nueva identificación. Varios de los estos están en el... Este, por otra parte, es un resumen del trabajo original. La original está desarrollado esos tests para mostrar que, de alguna manera, en su estructura, no jerarquizan casi para nada el tema de los vínculos. Justamente estos vínculos son justamente los que permiten actividades potenciales. De alguna manera, citamos a Winnie, Pierre Lanier, Christopher Bollard, inclusive, bueno, el trabajo original acá no está, a Rafael Paz. Y entonces transformar el funcionamiento psíquico global de los afectados. En general, para hablar del desarrollo resiliente, los aspectos de mayor invariancia en su definición son la existencia de adversidad significativa para el sujeto, de mayor o menor eficacia traumatogénica, y una evolución contraintuitiva con características de transformación. Esto fue lo que investigaron y obtuvieron con sorpresa los primeros investigadores en las islas de Hawái, con esa cohorte de niños que estudiaban de maltratados en compléticos, etcétera, etcétera, siguieron hasta la adolescencia y pronosticaban desarrollos patológicos muy severos.
y cerca del 20% de ellos no solo no tuvieron desarrollo patológico severo, sino que desarrollaron actitudes y ellos consideraron que esos niños eran niños invulnerables, atribuyéndole la invulnerabilidad a cuestiones genéticas. Eso fue la primera época. Después uno de ellos, que es Werner, que puso a observar un poco más. Y qué casualidad, ese porcentaje, prácticamente todos habían encontrado azarosamente a un adulto con el cual estableció un vínculo significativo, que lo adoptó, etcétera, y fueron desarrollos. Lo cual está bien, nosotros no nos sorprende hoy en día desde el punto de vista psicoanalítico, pero ese grupo de cosas muy contraintuitivas. Y una evolución contraintuitiva con características de transformación que implica un proceso psíquico que se manifiesta en actitudes y comportamientos novedosos o inéditos que suelen brindar cierto grado de bienestar. Por otra parte, existen en el funcionamiento psíquico, que lo pensamos nosotros, lo que llamamos potencial inconsciente hermenéutico, entendido como la capacidad creativa de enmascarar y descifrar. O sea, lo que estamos diciendo no es nada nuevo, es decir, el sueño, el síntoma neurótico inclusive, es una brillante creatividad del psiquismo para enmascarar. El sueño ni que hablar. Y también el que denominamos potencial heurístico, que alude a la capacidad de invención, es decir, a la creación de lo nuevo a partir de la citada creatividad y de un vínculo significativo. El valor de lo vincular ha sido planteado de distintos modos por casi todos los autores e investigadores de la noción de resiliencia. Esto permite relacionar el desarrollo resiliente con las diversas concepciones psicoanalíticas sobre vincularidad, mentalización y estilos de apego, y por lo tanto constituye una dimensión clave para evaluar las características del desarrollo resiliente. Por otra parte, nuevamente Cyrulnik desarrolla el valor decisivo del relato y tres conceptos de gran valor para una perspectiva psicoanalítica de la resiliencia. El concepto de metamorfosis, paradigmáticos, sinónimo de transformación, sinónimo más fuerte. El concepto de tutor, plantea él, que nosotros lo tomamos como el de vínculo significativo, y el concepto de oxímoron asociado a la noción de decisión. De lo hasta ahora planteado se desprende que el desarrollo resiliente, esa es nuestra definición, lo entendemos como una metamorfosis subjetiva producto de un potencial activado por la existencia de vínculos significativos. Pásame la próxima, Sol. De vínculos significativos que genera la creación de condiciones psíquicas nuevas que transforman el efecto de la adversidad. Esa es nuestra definición, y la que usamos permanentemente, porque queremos enfatizar mucho el concepto de transformación. Después eso tiene varias líneas para trabajar, para seguir investigando, en relación con el tema del trauma en general, ¿no? Se trata de un tipo de transformación diferente a la que sucede en las resoluciones neuróticas, pues se establece en la categoría de lo inédito, de lo nuevo, de modo que el término metamorfosis, citado en el epígrafe, lo define como claridad. Después podemos discutir, si ustedes quieren, una cierta diferencia que hacemos entre el concepto de cambio psíquico, valiosísimo, y el concepto de transformación subjetiva. Sí, el efecto de traumatogénico o estresogénico persistente que pueden provocar eventos o ambientes disruptivos puede tener distintas evoluciones. El modelo que presentaremos parte de la observación clínica del hecho que la adversidad por lo general genera una condición psíquica que consideramos vulnerable. A partir de dicha condición pueden desarrollarse patologías somáticas o psiquiátricas
Pero el modelo intenta poner en evidencia tres evoluciones distintas. Las resoluciones sobreadaptativas, las resoluciones neuróticas o las transformaciones resilientes que dependen de los recursos yoicos, los potenciales inconscientes del sujeto y, por supuesto, la existencia del sostén vincular. El modelo que presentaremos aspira, por otra parte, a que cada analista, y se tiene en cuenta el pluralismo contemporáneo, pueda usarlo acorde a sus concepciones teórico-clínicas, pero cumpliendo con los requisitos básicos que se definen más adelante para sus tres dimensiones: recursos yoicos, potenciales inconscientes y vincularidad. Bueno, voy a saltear los objetivos para ganar un poco de tiempo. Bueno, básicamente el objetivo específico, porque da la posibilidad de que el modelo permita evaluar evoluciones clínicas individuales en un proceso analítico y en muestras poblacionales. O sea, es un poco aspiracional, en el sentido de que pretende dos cosas que realmente no se hacen juntas. Bueno, vamos a ver un poco el modelo. El modelo está constituido por el cruce en punto cero de tres ejes que representan a tres dimensiones. Bueno, la abscisa, la ordenada y la bisectriz. Se ve bien. Sí. Divididas en 10 puntos cada una. Perdón, Que, se me fue. No podemos ver esto. En 10 puntos cada una que se tiene de un extremo de valor -5. Ponemos -5 porque partimos de la convención que todo lo que está a la izquierda tendrá valor negativo. De un valor -5 a un extremo de valor 5 y que delimitan 4 zonas. Primero les leo la definición de las dimensiones. Dimensión recursos yoicos, RY. Se define como la dimensión que alude a capacidades y mecanismos yoicos en un gradiente determinado que incluya un conjunto de comportamientos y actitudes frente a la adversidad. Por ejemplo, grado de evitación, grado de desafío, grado de autocuidado, etc. Esta dimensión está asociada a las características del afrontamiento y de los mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa, sobre todo, como lo describe Ricardo Bernardi, que hace una cierto paralelismo y conexión entre mecanismos de defensa clásicos del psicoanálisis, etc. Y el concepto de coping, que viene de otra fuente, que es la psicología cognitiva. Y B, la dimensión potenciales inconscientes, PI, y la horizontal, se define como la dimensión que alude a la riqueza representacional y fantasmática, que en un gradiente determinado incluya un conjunto de condiciones subjetivas previas y o activadas por la adversidad, y que consiste en un funcionamiento psíquico global. Por ejemplo, el grado de tramitación psíquica, el grado de humor, autoestima, proyectos, expresión de los afectos, etcétera, etcétera. Está asociada a la calidad de la mentalización. Y por último, la que más trabajamos siempre, la dimensión vincularidad, que se define como la dimensión que alude a la calidad de los vínculos significativos existentes e interiorizados, y en un gradiente determinado incluye un conjunto de condiciones intersubjetivas preexistentes y o producidas a partir de la adversidad. Grado y tipo de relación con el otro, percepción de sostén, confianza en los vínculos, confianza en el acercamiento afectivo, inclusive la noción de altruismo, está asociada al estilo de apego. El listado de ejemplos que pongo es variable, porque acá viene un tema que me lo discutieron muy bien en Sandler, el discutido oficial que tuvo, no María, Alejandro Tames, que es un investigador, al cual compartimos el tipo de investigación, pero bueno, y me planteó
como estamos sugiriendo que cada corriente psicoanalítica puede elegir cuáles son los aspectos que va a incluir dentro de cada una de las dimensiones. Y eso nos iba a crear muchas diferencias en los resultados. Probablemente sí, pero la idea es que con que se usen las 3 dimensiones sería suficiente para que cada uno haga su propia investigación. Lo veremos. Bueno, y se delimitan las zonas, son 4 zonas. La zona de condición vulnerable, abajo a la izquierda, se define como tal a la superficie triangular que queda incluida en la zona de vulnerabilidad. ¿Por qué digo triangular? Me voy a adelantar. Cada dimensión va a tener un puntaje. Si el damnificado tiene en PI -2, banco. Si tiene -3 o 4 en la vincularidad, y si tiene en los recursos yoicos algún menos también, cualquier menos, voy a unir los 3 puntos, voy a armar un triángulo que va a quedar en la condición vulnerable, no sé si está claro. O sea, la cantidad de triángulos que pueden haber, desde el punto de vista clínico, serían teóricamente infinitos. Matemáticamente, no. Realmente matemáticamente un matemático podría decir cuántos triángulos podrían entrar en cada una de las zonas, pero no importa eso. Lo que decimos es que es infinito como infinitas son las singularidades. Esa es la idea. Porque pueden estar en más de un área. Bueno, además puede estar más de un área. ¿Sí? No, yo simplemente por ahora lo estaba ubicando un triángulo machazo en condición vulnerable. Lo mismo vale para cualquier área, pero después tenemos los intercruces. Justamente, la resolución, uno de los primeros es la resolución sobre adaptativa. A la izquierda arriba. Se define como tal la superficie triangular, que se ubica en la zona superior izquierda, formada por puntuaciones positivas de recursos yoicos mayores a 1, puntuaciones negativas de potenciales inconscientes menores de -1, y puntuaciones de 0 o menos de vincularidad. Ahí va, después lo vamos a ver con los ejemplos. Ahí va a haber un triángulo que va a tocar la zona vulnerable y va a tocar predominantemente la zona sobreadaptativa. Después lo vamos a ver con los ejemplos concretos. La resolución neurótica se define como tal, en la zona inferior derecha, como puntuaciones negativas de recursos yoicos menores a -1, puntuaciones positivas de potenciales inconscientes mayores a 1, y cualquier puntuación de vincularidad. Esto corresponde a cierta concepción teórica. Es decir, cuando digo potenciales positivos de resolución neurótica, porque estoy atribuyendo a resolución neurótica tramitación psíquica, actividad fantasmática, etcétera, etcétera, la activación de potenciales hermenéuticos, síntomas. Y estoy atribuyendo disminución de recursos yoicos. Todo el día ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para sacar mi transición de la tabla? Digamos, ciertas actividades operativas. Son atribuciones que las hacemos y después vamos a ver la complejidad que tiene. Y después, por supuesto, como decía alguien nunca, hay resoluciones mixtas y hay resoluciones indeterminadas, donde la superficie triangular queda muy pegadita, no llega a armarse el triángulo casi. Es generalmente cercana a 0. Las 3 dimensiones se presentan en un gráfico plano. Bueno, yo no puedo mostrar todo eso. Cada persona o paciente recibe 3 puntuaciones, que se forman un triángulo. Y vamos a ver a los triángulos, a ver, el próximo. Bueno, acá tiene el ejemplo de 3 tipos de condiciones vulnerables, que son distintas. Y que clínicamente, si uno tiene la oportunidad de trabajar en forma, digamos, individual, o, no en muestra, podría hasta precisar por qué ese triángulo escaleno que tiene el vértice muy bajo en potencial inconsciente es diferente del triángulo chiquito que está ahí. Pero todos tienen algún grado de vulnerabilidad. La próxima.
Acá tienen al menos dos modelos de desarrollo resiliente. Quiero que observen lo siguiente. Coincidiendo con nuestra idea teórica. ¿Qué significa esto? Significa que la bisexualidad y bipolaridad arrastra de la vulnerabilidad a la resiliencia. Es decir, en general, cuando el puntaje de vincularidad es alto, no es sinónimo totalmente, pero hay más alta posibilidad de desarrollo resiliente. La próxima. Bueno, acá tiene una mixtura imprescindible en el concepto que está dada por la compleja resolución sobreadaptativa. Es lo que nosotros llamamos subjetividad quilética, que es simplemente un pequeño upgrade de la habilidad, ¿no? Pero quiero mostrarles que justamente la idea del sobreadaptado tiene una base vulnerable. El gráfico nos sirvió para graficar la redundancia lo que pensamos clínicamente. Y la última, algunas resoluciones neuróticas que también tienen cierta mixtura, de acuerdo a la vincularidad, porque de pronto alguna de ellas podría tener una vincularidad más grande o menor. Lo fundamental es que los porcentajes inconscientes son bastante altos, los recursos yoicos relativamente bajos. Que pueden ser. Acá le vamos al azar la situación. Después, al final, vamos a mostrarles un ejemplo clínico concreto de una evolución de tres pacientes. El modelo puede ser utilizado de dos maneras no excluyentes. Con instrumentos de autollenado, que obtienen puntuaciones de la dimensión estudiada con sistema Likert u otras metodologías. Cada investigador puede hacerlo con distintos instrumentos. Por ejemplo, cualquier metodología que evalúe, por ejemplo, mentalización es útil para la dimensión de potenciales inconscientes. Esto es muy discutible. Soy consciente que es muy discutible. Y lo que estamos proponiendo es que se ponga a prueba. Para obtener puntuaciones para la dimensión vincularidad, y, bueno, la escala de la velocidad de Duke, por ejemplo, cualquier metodología que evalúe tipos de apego también sería muy útil para esta dimensión. Y la dimensión recursos yoicos puede ser evaluada por distintos cuestionarios de afrontamiento. Y es aquí donde adquiere valor alguno de los instrumentos. Claro, el instrumento que yo critiqué al principio, evalúa resiliencia, lo que mide es afrontamiento. O sea, puede ser usado, pero para medir afrontamiento, no para medir resiliencia. Bueno, en realidad, también esto se puede hacer clínicamente, cara a cara con el damnificado o con el grupo de damnificados. Evaluando con el material clínico que presenta un analista. En una working presenta material clínico. El material clínico se le dan estas planillas a los, podría ser con ustedes repetiendo, las hojitas, y cada uno de 0 a 10, no hace multiplicarlo, porque 0 sería el menos 5, 10 sería el 5, marca en cada línea, a partir de escuchar el material y o de leer el material, dónde ubicarían a este paciente presentado en cada una de las dimensiones, si es que entendieron que son las dimensiones, obviamente. Eso nosotros, en el trabajo grande, lo hicimos en el doctorado, que fue muy interesante porque se dio el caso, hubo distintas opiniones sobre el caso, pero cuando tuvieron que marcar, todos coincidieron, en mayor o menor medida, en la condición vulnerable. Hasta les permitió hacer un promedio de los tres, sacar un triángulo promedio. O sea, después de haber charlado, conversado de la atleta, cuando tuvieron que marcar, todos coincidieron. Con diferentes variaciones, porque lo dentro de la condición mundial. Bueno, ya termino. El modelo, como describimos anteriormente, puede ser usado en esta metodología. En la primera metodología, o sea, usando cuestionarios, el grado de confiabilidad de los cuestionarios es lo que importa. Y la segunda depende del grado de entrenamiento de los analistas
procedimientos. Bueno, a veces resulta difícil diferenciar resoluciones sobre la perspectiva de la adversidad. Aclaro lo siguiente, la resolución sobre la perspectiva de la adversidad es lo que muchos autores, lamentablemente, llaman adaptación exitosa, como un valor. Ese ha sido un gran problema y la gran pelea en Oxford en su momento. Bueno, y les voy a presentar uno de los casos que presentamos en el trabajo grande, la profesionalidad. A, B y C son los triángulos reales que hicieron 3 pacientes con cáncer de mama. Esto lo hizo mi mujer en una institución. En los 3, la comisión fue vulnerable. Pero lo que hicimos en esta oportunidad es estudiar la evolución. Bueno, pues sigan incluyendo la evolución. Al cabo, no me acuerdo exactamente, creo que casi un año después, la próxima. La paciente A y la paciente C tuvieron una evolución de los recipientes para los investigadores, ¿no? Para la policía. Y para los analistas. Sí, los relataron y bueno. En cambio, el caso B, no. Lo interesante fue que el caso B, no sé si lo he escrito, la pobre evolución del caso B fue corroborada por el psicoanalista, al igual que la buena evolución del caso C. No así la del caso A, que el analista no consideró como resiliente. O sea, es discutible. O sea, el analista considera que no, pero el estudio sí. El estudio del grupo sí. Pero no, el estudio señala que el caso B era el caso, nombre falso, pero corresponde a su etnia, digamos, no, Yuco, no, Yuco, el caso de Yuco, que está en nuestro libro está. Es una mujer que por cuestiones culturales se quería aislar, a vivir sola, una calidad de vida que no consideraba bastante precaria, pero sobre todo su falta de comunicación, su falta de criminalidad. Fue la que tuvo la peor evolución. Para un médico, oncólogo, eso es una tontería. Para nosotros no. Así peor evolución. ¿Cómo? Peor evolución respecto de qué. Del cáncer. Del cáncer. Del cáncer, sí, del cáncer. Sí, digamos, acá lo que bueno, y te comento. Y no termino. Lo que venía ahora era una promoción de la investigación, y simplemente voy a comentar que a veces la adversidad adquiere la figura del horror. Hay adversidades y adversidades, ¿no? Como si nada sido se trata de metamorfosearlo a través del vínculo con otro, frente al cual esbozarlo, dramatizarlo y construir un relato o una acción militar. Bueno, el ejemplo que acá ponemos, que es lo más desarrollado, la madre de Plaza de Mayo, que lo consideramos bastante paradigmático desde el punto de vista social de la transformación, o sea, del invento del dinero y todo lo nuevo. Pero aprovecho para recordar un poco más a Daniel. La particularidad de estos 3 pacientes era que eran, eso pero no digo exactamente, eran desarrollos de cáncer de mama con el mismo origen médico, que están más genéticos, menos genéticos, más hormonal. Yo no me acuerdo el detalle porque eso me parece mi mujer, porque mi mujer dijo que por ahí podía aparecer el trabaja mucho.
Y trabajar menos me parecería. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pero lo que quiero decir es que esa semejanza en la cuestión biológica, digamos, que nos permitía jerarquizar la cuestión psicológica, emocional. Por eso, el que tuvo el caso A, consideraba que había una buena evolución, bueno, un desarrollo resiliente pequeño. Bueno, lo dejo acá porque si no va a ser demasiado. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Rubén. Vamos a darle la palabra a Miguel Cancelli, quien es luido titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. No, estoy leyendo. Ay, por favor. Abuelo. Profesora mayor universitaria en Ciencias de la Educación, UBA, licenciada en Psicología también por la UBA, presidenta de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis SAP, ex secretaria científica de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, miembro titular en función didáctica de la también de la SAP, coordinadora de la Comisión de Working Party en CEPAL 2024 a 26, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Psicoanálisis, CEPAL, un member de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, SIPA, vicepresidenta de la Asociación Sándor Ferenczi, investigación, maestría en salud mental, UCES, miembro del grupo de psicoanalistas en la comunidad, psicóloga clínica de interconsulta en el área de medicina crítica, miembro fundador del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, supervisora del equipo de cuidados paliativos del Hospital General de Agudos, Merkerich, y autora de diferentes artículos sobre comunicación, paciente, familia y equipo de salud. Le damos la palabra a María. No. Buenos días a todos y a todas. Quisiera iniciar esta participación manifestando el agradecimiento a la Comisión Científica para tener este espacio y poder, en nombre de SAP, felicitar a Raquel Sony Zuckerberg y a Rubén Zuckerberg por la trayectoria realizada en el campo de investigación y psicoanálisis. La mención de honor del premio HIPA en 2025, recibida por ellos en Lisboa en el último Congreso Mundial, es sin lugar a duda un merecido reconocimiento a la relevancia e importancia de sus trabajos premiados durante muchos años, sobre todo durante los últimos 20 años, como lo yo, Lucas. Además de felicitar, quiero agradecer a Rubén, quien externamente nos hace siempre sentir muy orgullosos de su pertenencia a SAP, en cada uno de sus premios, pero sobre todo por su compromiso militante con la realidad social. Él es un representante más entre muchos de cómo los psicoanalistas argentinos han sido atravesados por los efectos de situaciones sociales extremas. Y muchos de sus trabajos premiados tienen una línea de continuidad que da cuenta de ello. Por ejemplo, como el caso del terrorismo de Estado anteriormente, y los discursos de odio actualmente, mostrando la influencia de esto en la subjetividad de las personas y en las sociedades. Internamente es mucho el agradecimiento que SAP tiene hacia Adela Duarte, hacia Rubén y hacia Constanza Dualde, quienes durante años ocupan y desarrollan el espacio de la investigación en nuestra institución. Nos representan además en IPFPAL, procurando siempre instalar el valor de esta para nuestra formación. Quiero aclarar ante todo, estoy muy lejos de poder estar preparada para una discusión del trabajo de Rubén desde el punto de vista teórico y de investigación,
Sin embargo, quise comentar algunos aspectos que me parece que son una contribución al tema. Hasta hace no mucho tiempo hablar de investigación en psicoanálisis implicaba instalar un tema casi inexistente, muy polémico para la mayoría de nuestras instituciones de formación. Sin embargo, hoy en día, tanto en IPA como en FEPAL, se observa un incremento creciente de diferentes producciones en ese aspecto. Hay diferentes trabajos, sobre todo en temas de debate, en torno a la eficacia del psicoanálisis o a su vigencia en relación con otras terapéuticas. De esta manera, la investigación aparece muchas veces como un puente entre psicoanálisis y campo científico, de donde surgen ejes en torno al objeto que se investiga. Este trabajo muestra además el interés en la investigación a través de un modelo propuesto, que articula con la mencionada preocupación que tienen los autores con el hecho del ámbito social. Realizando además un estudio sistemático de conceptos en diferentes fuentes bibliográficas, en teorías, en formas de abordaje, en un ámbito tan complejo como es el del trauma, la vulnerabilidad y la resiliencia. El concepto de resiliencia, según diferentes autores, entre ellos quiero mencionar a otro miembro del SAP, el doctor Aldo Melillo, fallecido hace unos años, que consideraba desde el punto de vista de la salud comunitaria como una noción íntimamente asociada a la producción de salud mental, destacando que la capacidad resiliente no es algo estructural de la personalidad, sino más bien un proceso particular de reacción de las personas frente a diferentes eventos o traumas. Autores históricos, recientemente Motti y Jacquard, han señalado la relación que se establece entre un hecho disruptivo, tanto en la esfera personal como en la social, que va a producir una vivencia traumática, donde es importante entonces evaluar no solo la intensidad del hecho, sino el impacto en los afectados, según como lo vivencien, generando así vulnerabilidad. El trabajo presentado parte de la hipótesis general que, si bien hay muchas publicaciones psicoanalíticas que ponen en evidencia los efectos psicopatológicos y somáticos de la adversidad, sin embargo, van explicando sus efectos negativos, la relación con la historia personal del paciente o la capacidad que tiene éste para retornar a su vida habitual, previo al evento disruptivo y sus efectos. Sin embargo, mencionan los autores, son muy pocas las publicaciones que consideran la posibilidad de partir de la vivencia traumática o de vivencias intensas de estrés y se hayan desarrollado con evolución transformadora en la subjetividad de la persona afectada. A mí me parece interesante que podamos ver un caso clínico de lo que menciona Rubén en su trabajo, para que todos lo puedan vivenciar más de nuestra visión como psicoanalista. Según los autores, esto es como una consecuencia que se haya estudiado y valorado muy poco entonces el concepto de resiliencia. Es muy importante volver a prestar atención al epígrafe que eligieron para metamorfosear el horror al que crear lugares donde se exprese la emoción. La transformación se realiza apenas se la puede esbozar, poner en escena, convertir en relato o en reivindicación militante. Ese es el epígrafe que eligieron de, como lo mencionó Rubén, de Boris Cyrulnik. Si bien se dimensionan diferentes investigadores sobre el tema, hay un reconocimiento muy particular a los aportes de Cyrulnik, pero también a los de Fonagy, autor que sí nutrió nuestra formación aquí en SAP a través de las enseñanzas tanto de Adela como de Rubén. Estos se permitieron pensar el valor de la resiliencia para la teoría y la clínica psicoanalítica a partir de concepciones sobre apego, vincularidad y mentalización. El método seleccionado en este trabajo
así como las conclusiones planteadas en los diferentes gráficos que recién hemos visto, permiten identificar los mecanismos, las transformaciones de los sujetos ante la adversidad, desafiando así la definición más básica que fue entendida como resiliencia. Durante la Sandler Conference, realizada en APA y Arriba en el último mes, al presentar Rubén su trabajo, el mismo fue discutido, como mencionamos recién, por el doctor Alejandro Tames Morales. Es un reconocido investigador mexicano. Y en su aporte, Alejandro comentó que a su criterio, una de las grandes contribuciones que tenía el trabajo de los Zuckerberg es la concepción crítica del determinismo lineal. Es decir, si entendemos determinismo lineal como una visión del mundo donde los eventos se siguen de una manera única y predecible, como una línea recta, y cada causa produce un efecto directamente relacionado y de forma directa. En esa perspectiva, no hay azar. Esto es una consecuencia necesaria de lo anterior, lo que permite así predecir el futuro conociendo el pasado. Tames por eso destacó especialmente un valor importantísimo en este trabajo. ¿Por qué? Porque hace una crítica necesaria a esto para superar una visión más pasiva del sujeto frente al trauma. También que porque puede ser aplicable tanto en casos clínicos individuales como en muestras poblacionales, como es el caso de Unión. Como mencioné al principio de este comentario, en este trabajo se ve la decisión, el compromiso de investigar, tanto en la clínica individual, pero sobre todo en la clínica del campo social. Sin duda esta visión entra en consonancia con muchas de las maneras que teníamos de pensar nuestra clínica referencial actualizada. Usar el método acá planteado permite la investigación cualitativa, permite así estudiar casos individuales en profundidad, pero también facilitar la investigación cuantitativa, considerando variables en grandes poblaciones que permitan utilizar una visión más completa y amplia. Son muchas las preguntas que nos podemos despertar con este trabajo presentado, pero en función de este espacio para la participación de todos, quisiera reflexionar con ustedes y pedirle a Rubén si puede comentar qué piensa sobre algunos de los siguientes. ¿Existe una relación permanente entre vulnerabilidad y resiliencia? ¿O puede desarrollarse un desarrollo resiliente sin haber presentado una condición vulnerable, en el sentido que ustedes lo usan en la investigación? Podemos además caracterizar de manera diferente la observación clínica en el ámbito de los consultorios al resiliente de una modalidad que aparezca más como un sobreadaptado. Podemos formarnos en este aspecto para poder distinguir e investigar lo mencionado en reiteradas oportunidades en el trabajo que recién acabas de presentar. Es posible para nuestros analistas de formación, para los miembros de una institución, tener dentro de nuestra información un espacio justificado para seguir investigando. ¿Cuál sería la importancia del análisis en la vida de estas personas vulnerables? ¿Se lo podemos considerar solo los que tienen capacidad para la resiliencia o que ésta surja a partir del tratamiento? Esto es la posibilidad de que todos podamos participar. Puede preguntar, en marzo se le preguntará lo que él no pueda contestar. ¿Lo hablo o No sé si hay. Claro, si quieren. Si alguien ya quiere comentar algo. ¿Queréis comentar algo? Preguntar algo. Hablar de función y micrófono. ¿Qué digo el micrófono? Si alguien quiere comentar algo. ¿Alguien quiere comentar algo?
Los que están en unas fotos muy lindas que estoy viendo ahora acá, ahora las estoy viendo bien. No, mi mujer no está. O alguien, alguien Daniel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Rubén, por la calidad y la importancia del trabajo y el comentario de Maridel, que dejó planteado una cantidad de preguntas, así que no sabía realmente si sumar preguntas, seguir atosigándolo a Rubén, pero bueno, es su culpa estar ahí. Más bien las preguntas que te quería hacer serían, si te podés entender, en qué conceptualización y desde qué perspectiva la noción de adversidad. Digamos, la adversidad, ¿para quién? Quiero decir, en su descripción. Y la otra es, en todo caso, si se trata de que cada uno de los que evalúa un evento que le ha tocado vivir, social, familiar, etcétera, como tal, que lo evalúa de esa manera, como decía, ¿no? Esa es una. Y la otra es, me parece interesante si es como, en parte, como ya lo entiendo, que de movida no es equivalente a la noción de trauma. Porque la noción de trauma justamente ya conlleva un efecto particular de un particular tipo de adversidad. Que para alguien puede serlo y para otro no, pues nada. ¿No? Pero que ya para ser denominado trauma no es un fenómeno externo. Ya tiene que haber algo donde internamente hay un problema de procesamiento. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que sí, probablemente no escribe a una línea determinista y eso tal. Pero me parece que yo no lo vería como la cuestión sustantiva, porque me parece que el hecho mismo de considerar la multiplicidad de procesos en paralelo, simultáneos, que ocurren en el psiquismo desde la resolución psicoanalítica, es difícil hacer una línea. Cuando vos sabés que hay un montón de procesos que están jugando y que uno puede ir en una dirección, otra en otra, y que de todas maneras se buscan correlaciones significativas. Acá no me parece que aparezca la noción de azar, que podría aparecer en un lugar, pero me parece que no tiene lugar acá el azar, salvo como una cuestión muy amplia, no me parece que sea un estudio donde considere ese aspecto, sino circunstancias predisponentes. Es decir, al ser predisponentes, ya acá lo azaroso no está considerado como tal, digamos. En principio, no digo que no intervenga, ¿eh? Bueno, no. Para entrar a lo que. Hago una primera contestación. Bueno, primera contestación, sí. Esto es la de sí, no, pero. Diría que Hago una de las 3 o 4 cosas que me planteó Maridel, la primera es si era necesaria una conclusión vulnerable para adelante el desarrollo resiliente. Depende. No es una invitación de respuesta. Depende porque depende de la concepción. La concepción. ¿Qué pasó? Teórica. ¿Me escuchan bien? Espera. Sí. No, estamos con un tema de cámaras.
¿Algo bien aquí? No, la Silvia, apago, la lo apago. veo un poquitito. No, no lo veo a Rubén. Ah, Esa sonrisa está para la foto. sonrisa para la foto. Eso. No, decía que depende, que intenta no ser una habitación de respuesta, porque depende de la concepción que uno tenga de la vulnerabilidad. Nosotros partimos de la base de que, y voy a aprovechar para mezclar un poquito con lo de la mía, una vivencia estresogénica o una vivencia traumática se voy a diferenciar de lo disruptivo o la adversidad. Lo voy a diferenciar. Pero si se diagnostica de alguna manera una vivencia estresogénica sostenida o una vivencia traumática, inferimos que hay una condición vulnerable. Por supuesto que podría darse alguna transformación en un sujeto, que es lo imprescindible para hablar de resiliencia, sin que pueda de alguna manera determinarse en condición vulnerable. O sea, lo que nos ha pasado, bueno, aprovecho para no. Nosotros hicimos una escala de vulnerabilidad con una idea discreta, una idea de categoría, hacer una puntuación, etcétera, etcétera, diferencia de condición. Vimos que sirvió para muestras poblacionales. Sirvió, es decir, en Uruguay, en Puerto Alegre, en Perú. Sirvió para muestras, pero no nos conformaba para la cuestión clínica individual dentro del proceso analítico, la escala. Por eso pensamos que había que buscarle otra manera, y entonces pensamos en el tema de las dimensiones, en las cuales en el modelo que estaba presentado se parte de la condición vulnerable. Ahora, uno podría estudiar un caso clínico y poder demostrar que tiene un desarrollo resiliente y que en su historia no habríamos podido demostrar condición vulnerable. Podría pasar. Entonces digo, depende. Ahora, en términos generales, llamamos condición vulnerable aquella que haya padecido una vivencia estresogénica significativa. Aclaro, ¿por qué aclaro que es significativa? Porque si lo líquidamente habla de las pruebas de la vida, es decir, lo que a veces uno llama estreses, son pruebas de la vida. Otra cosa es lo que escribe el Bruce McEwen de la vivencia estresogénica, con toda la carga alostática y la explosión somática, bueno, eso es otra historia. Cuando eso está, hablamos de condición vulnerable. Después puede pasar que el modelo no lo demuestre, con lo cual uno podría decir, bueno, hace un desarrollo resiliente sin haber tenido en cuenta, pero en términos generales, la condición vulnerable es el punto de partida, digamos. Punto de partida en función de que para definir resiliencia tiene que haber habido alguna adversidad con el efecto estresogénico, con el efecto traumatogénico. Como dijo Daniel, hay muchas adversidades que no tienen efectos traumatogénicos. Si diferenciamos claramente lo disruptivo, la adversidad del trauma, eso claramente. Es más, en los estudios sobre la adversidad como tal, un concepto fundamental es la atribución que el sujeto le da a la adversidad, que tiene variabilidades enormes. Siempre damos el ejemplo. Un soldado en Gaza, va a vivir una bomba como una cosa parte de su vida. Casi hay un ruido simplemente de una bomba, yo salgo corriendo y tengo un ataque de taquicardia. Por eso, la situación de la revolución. Lo que me parece muy interesante que me planteaban, que es muy difícil, que planteaban a nivel,
de la diferenciación entre desarrollo resiliente y sobreadaptación. Ese es un punto clave para la clínica. Es difícil, es difícil. Yo creo que para Forney inclusive ha sido difícil, porque yo en algún artículo de Forney, maravilloso, me parece maravilloso, resiliente también, no está del todo claro, no está del todo claro cuándo hay un desarrollo resiliente desde nuestro punto de vista y cuándo hay una maravillosa sobreadaptación considerada adaptación, como lo hemos explicado, conformista con las características del medio social donde está. Ese es un tema apasionante que hay que trabajar, ¿no? Después, vos podés decir, vamos a ir porque no mira mi propia letra, el tema del análisis. No, el espacio analítico es un espacio mirable, en la medida que uno tenga la concepción. Por eso estamos transmitiendo eso, para que se incluye la construcción. Entonces, el espacio analítico es mirable, el espacio para mi gusto privilegiado. En general, muchos autores que no son psicoanalistas, que tienen que ver con psicoanálisis, han descrito el desarrollo de resilientes a partir de situaciones, ahí sí serían azarosas, digamos. O sea, por ejemplo, Foner mismo habla de la confianza epistémica. ¿Ah? Es como si dijera, bastaría con que alguien encuentre a al cual le tenga confianza como para dar la posibilidad de un desarrollo resiliente. Bueno, es discutible. Bien. Pero, por eso, bueno, hay que es analista, ¿no? Pero en ese sentido está más corrido a demostrar cuestiones que están fuera de la posibilidad analítica. Pero bueno, y que la formación se incluya en la investigación, sí, bueno, pero eso es un tema. Justamente lo hacíamos en su momento con Herrera. Vos ahí le referías a un tema, perdóname, lo de Fornelli. ¿Tiene que ver con la creencia y con la fe? Sí. Es un tema, Sí, no, por supuesto. Sí, no incluí yo acá que en muchos dispositivos grupales se ha trabajado mucho en algunos casos con sesgo muy religioso, y otros sin sesgo religioso. Sí, por supuesto. No me quiero olvidar, lo mencionó Maribel, de Aldo Melillo. Aldo Melillo es el primer argentino que se ocupó del tema de resiliencia, perteneció a SAP. Su primer libro es un libro, no tiene dos libros, pero incluye también a Daniel Rodríguez, que se ha ocupado de arriba, que se ha ocupado del tema del humor bastante. En fin, hay gente que ha trabajado en estos temas, ¿no? De todas maneras, mi primera experiencia en APA, en su momento, cuando presenté mi trabajito sobre resiliencia, lo comentaba con uno de los colegas, dijo, ¿ves y qué? No, eso no es el problema, podría conocer el término. Pero terminé yo de hablar y se puso a explicar que la resiliencia no servía para nada porque ya en el psicoanálisis ya estaba escrito. O sea, sin conocer, yo voy un poco a la relación científica, mínimamente científica. Sin conocer el término, ya lo calificaron. Lo calificaron diciendo que ya existía en el psicoanálisis la sublimación. Bueno, en el libro esto está planteado, más digamos. Con respecto a lo que decía Daniel, bueno, sigo un poquito con lo de la adversidad como lo disruptivo para determinados sujetos de acuerdo a la atribución que se dé. Hay entornos, como dice Beniacán, hay entornos o ambientes disruptivos que el sujeto no le da la atribución de la diversidad por estar naturalizado. Los estudios sobre pobreza, o los estudios sobre algunos estudios, es un poco más complejo, pero en el terreno del evento, la atribución es difícil. Y después, no, cuando hablamos de determinismo lineal es por una determinada experiencias psicoanalíticas con supervisiones.
que yo tuve un tratamiento, yo tuve hace muchos años. Es una cita un poco excesiva a las series complementarias. Cuando digo un poco excesiva, lo voy a no, casi caricaturizar, pero no tanto. Bueno, doctor, bueno, Rubén, pero este paciente controló el interés muy tempranamente. Por lo tanto, lo que está pasando probablemente es una negligencia excesiva. Vamos a ver si es el momento de disposición que menciona Freud fue tomado como pronóstico. Y después, bueno, por ahora, a ver, creo que hay varios que quieren preguntar. Sé que no he sido exhaustivo, pero sí, creo que. Día primero. Día primero. Día primero. Bueno, me gustó mucho el trabajo, me pareció muy interesante. Me hizo acordar a Zentrum, que escribió La escritura o la vida. La vida. Es decir, que ahí hay un desarrollo de la capacidad de resiliencia y y sobre todo de la solidaridad, de los vínculos y de la solidaridad. Me pareció muy, muy importante. Con respecto a la sobreadaptación, bueno, trabajamos mucho Bertie Berman en el libro que su fruto fue el libro del cuerpo al símbolo, y contraponer sobreadaptación a resiliencia me parece muy importante, porque desde ya la resiliencia tiene mucho de autenticidad y la sobreadaptación tiene mucho de no autenticidad. Y en psicoanálisis estamos buscando eso, el desarrollo de la autenticidad. Perdón. Lo dice Raquel Rubén. Quería incluir, a ver qué pensamos nosotros con respecto al autismo y la resiliencia. Porque en el autismo, el autismo de lo que hay es una desconexión emocional. Entonces, ¿cómo se hace para llegar? ¿Cómo se hace para llegar primero a la conexión emocional, para establecer vínculos? Porque en el autismo justamente hay no vínculos. Claro. Y eso lleva a una condición vulnerable, pero porque en los no vínculos, la falta de vínculos tempranos lleva a algo que en cierto modo también Bion, uno de mis autores preferidos, describió como splitting forzoso, es decir, una disociación entre lo emocional y lo material. Es decir, una de sus descripciones es que el bebé toma el pecho y para evitar un conflicto emocional, se queda con la leche y no con lo que significa la relación con el pecho. Bueno, Está bien. Bien. Sí, otra más. Débora, Bueno, gracias por los trabajos, Rubén y Maribel, se los disfrutaron mucho y aparte el acento puesto en la vincularidad como transformacional y sobre todo la vincularidad en lo social. ¿No? Se nota mucho en el discurso de ustedes y la práctica y eso me gusta.
No, quería hacer una pregunta retomando algo que vos dejaste planteado, Rubén, que es la diferencia entre cambio cíclico y transformación subjetiva. Porque me da la sensación que son contextos discursivos Cambio psíquico y distintos. transformación. En transformación subjetiva estamos hablando de lenguaje que tiene que ver con algunas disciplinas psicoanalíticas, pero más que todo filosóficas, sociológicas. Me parece que hay por ahí algo rico que podés desplegar. Y hablaste de una noción de la terapia cognitiva que era no me acuerdo. Coping. Coping. Coping, Tampoco sí, sí, algo de afrontamiento. Ah, ok. Se traduce como afrontamiento. Bueno, bueno, ah, bueno, voy a ser breve. Voy a ser breve. Lo del autismo no tenemos experiencia. No puedo responderte de la clínica, no puedo comentar de la clínica. Pero sí podría adelantar lo siguiente. En el caso de que un niño o un joven autista hiciera una pequeña transformación, bastaría para hablar de un desarrollo resiliente. Una pequeña transformación en el establecimiento de un vínculo. Porque acá viene una cuestión. Depende de la condición vulnerable y o de la patología asociada a la condición vulnerable de lo que estamos hablando, para que podamos determinar, y voy respondiendo lo de Débora, para que podamos diferenciar transformación y lo que estamos llamando cambio psíquico. Es decir, en principio podría decir que en toda transformación hay un cambio psíquico, pero no en todo cambio psíquico hay una transformación. Por ejemplo, para mí cambio psíquico es un paciente con una fobia, identificatorio que sale de la calle, etc. Los analíticos, y el paciente finalmente sale de la calle. Después de haber resuelto el delito, de alguna manera. Eso es un maravilloso cambio psíquico, ojalá uno lo lograría. Cambio psíquico. Si ese que sale de la calle, después cambia significativamente su vida, como la abuela de Plaza de Mayo, hablo de es decir, se necesitó un cambio psíquico para que haya transformación. Pero el cambio psíquico puede ser la resolución de una cuestión neurótica maravillosamente, pero no necesariamente significa transformar. Acá, ahí también hay todo el tema muy difícil de los trabajos sobre el carácter, también. Pero realmente, este ejemplo que digo, es mínimo, es un tema que tiene deslizamiento, por supuesto, como usted acaba de decir, concepto más propio del psicoanálisis, otro que no tanto, o no solo del psicoanálisis. Pero como en el concepto de resiliencia ponemos tanto énfasis en la información, no podemos aceptar que mucha gente tenga magníficas evoluciones clínicas y ser resiliente. ¿Por qué? Magnífica evolución clínica. Pudo resolver un conflicto de pareja o pudo. Magníficos. eso sería un cambio psíquico, pero no una transformación. No le dan de poner hasta que se demuestre que puede haber transformación, porque puede ser que arregla el tema de su pareja y además cambia significativamente su vida, porque en realidad se va a ocupar de tal o cual cosa. Bueno, es decir, que le damos a la transformación un lugar, algo diferencial, donde necesita el cambio psíquico. Pero puede crear el cambio psíquico, insisto, es un logro extraordinario. Lo mismo me puede parecer a veces que yo estoy criticando el afrontamiento. El afrontamiento es necesario, es poco, es necesario, el recurso yo, que lo diría García Badaraque. El desarrollo del recurso yo es fundamental.
Pero puede quedar ahí. Con lo cual no daría resiliencia. Soy exigente para hablar de resiliencia. Eso digo. Para interrumpir nada más. Dale. ¿Vos ves? Con el ¿Podría agregar algo? pondrías transformación, relacionarías transformación a cambio catastrófico. ¿Cómo no Y entendí? transformación sería equivalente al cambio catastrófico. Podría tener cierta correspondencia. Podría tener cierta correspondencia. Sí. Podría tener cierta correspondencia. Sí. Habría que saberlo más finamente, pero podría tener cierta correspondencia. Sí, yo también. Recuerdo. En términos de bien, sí. Parece que Sí, aquí puede quiere quedar. decir algo. Podría agregar algo. Sería bueno escucharla a Mucha Raquel. gente No sería bueno escucharla a Raquel. habla, pero vamos a darle la mano. Sí, Sí. sí. Perfecto. Bueno. Habla. Estás muteada. Está muteada, está muteada. Ahí está. ¿Me Dame, dale. escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí. No, me quedé pensando, nosotros no trabajamos el tema del autismo, pero me hizo asociar a un concepto interesante de Martí cuando habla de mentalización, y gran parte de la mentalización él la adjudica a la escucha de la palabra de la madre, y a los restos de palabra escuchados que van armando la mentalización. Digamos que Martí habla de mentalización como construcción del psiquismo. Y entonces él dice que una de las dificultades y los déficits en la mentalización justamente es en las personas que tienen mamás que no hablan, que son mudas y que la construcción del psiquismo se ve dificultada en esos casos. Estaba pensando la relación entre eso y la falta de la afectividad en el autismo, ¿no? La imposibilidad de la afectividad. Pero él alude a la posibilidad de la construcción de una comunicación que actúe como suplencia de la palabra para la necesariedad de la construcción del psiquismo. Eso por un lado, y por otro lado el tema de la transformación, que es un tema que nosotros venimos trabajando con Rubén, es un tema que nos interesa muchísimo porque justamente queríamos establecer la diferencia entre transformación y cambio psíquico, entendiendo el cambio psíquico como la restauración de algo dislocado. Y en ese sentido estaríamos hablando de algo, de lo mismo transformado, ¿no es cierto? De lo mismo que estuvo dislocado, darle una nueva forma. En cambio, en la transformación nosotros lo que buscamos es justamente lo creativo, la construcción de lo nuevo. En la transformación siempre lo que hay es algo nuevo, no es algo que estaba dislocado y que se modifica, sino que es la construcción de lo nuevo. Nosotros todavía nos falta un camino para recorrer en este tema, pero creo que es un tema muy interesante para trabajar dentro de lo que es la clínica. Bueno, eso en lo que estábamos hablando. Gracias, Raquel. Gracias por el aporte. No, creo, no. Quizás por Raquel lo siguiente. En términos de dislocación, está incluido el neurótico. Texto de presentación, algo claro, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? No, quería. Sí, no, voy a ir más. Sigo el orden de. Bueno, quiero decir dos palabritas nomás. Siempre me genera muchísima admiración la posibilidad de sistematizar el corpus teórico psicoanalítico sin fronteras de escuelas, ¿no? En una instrumentación tan fina, además con tanto poder de uso de investigación. Me parece una muy buena idea, vos lo decís en algún momento de tu trabajo, no lo leíste ahora, Rubén,
presentar materiales clínicos y aplicar un poco esta perspectiva, tanto con simpático como con el modelo de los 3 niveles, que también nos trae. Así que para la próxima, alguna actividad científica del próximo año sería interesante que podamos hacerlo. Me parece que ya desde el epígrafe, además, la cuestión de los espacios múltiples, que son a la vez internos y externos, para evaluar el impacto del psiquismo y su recuperación, ¿no? El impacto de la adversidad hacia distintas formas de recuperación. Es un mérito del trabajo, esa articulación de espacios, que ya está presentada desde el epígrafe. Bueno, le voy a dar la palabra a Ana González. ¿Me dejas agregar algo? Sí, Lía. Sí, no. Tomando también lo de Raquel, quería decir que ustedes toman como uno de los elementos o una de las dimensiones los recursos yoicos. Y uno de los trabajos de transformación justamente con los pacientes autistas es llegar a que haya un yo. Es decir, recuerdo una paciente que en un momento dado dijo, esta soy yo. Entonces, eh, Claro. primero hay que tener un yo. ¿verdad? Y luego decir, esta soy yo en otra transformación. Claro. Bueno, en principio me gustó mucho el trabajo, me hizo acordar a otras épocas de mi vida. Me hubiera encantado haciendo Rorschach, psicodiagnóstico, hicimos varias investigaciones, pero bueno, me hubiera encantado retomar en algún momento, pero no sé, se verá. Quería preguntar, cuando hacías la diferencia entre desarrollo resiliente y sobreadaptación, y yo pensaba, ¿por qué sería tan difícil? Porque en realidad sobreadaptación implicaría otra serie de elementos, ¿no? A considerar si tomamos lo que Lieberman o lo que los autores franceses llaman sobreadaptación, ¿no? Que en ese sentido pensé por qué sería esto que vos planteabas, ¿no? ¿Por qué no se podía diferenciar tomando sobreadaptación? En el sentido de que, bueno, podría haber problemas físicos o otro tipo de síntomas, ¿no? En la sobreadaptación. Y por otro lado, pensaba en lo del soldado israelí donde la bomba está naturalizada. ¿Qué sería ahí? ¿Es una adaptación exitosa en el sentido... ¿Habrá sobreadaptación en ese sentido y alguna manifestación de otro tipo? Bueno, eso. Bueno, No sé si... eh, No sé quién sigue para... bueno, está bien. espera que Está María Caribe y después de eso. Bueno, muy buenos trabajos, ambos. Mi pregunta va a ser muy fácil, Rodrigo. Cuando yo leí el trabajo, me hizo pensar automáticamente como población posible para evaluar, pero quería saber si existe, digamos, si tienen como un rango etario, porque yo trabajé mucho tiempo en un hogar de niños judicializados, digamos, de niños que han sido vulnerados sus derechos, pero por ende tienen una condición vulnerable muy significativa. Y además se da, como yo di, como en un doble sentido, porque tienen una vida vulnerable, han tenido una vida vulnerable fuerte, pero el haber sido sacados de sus hogares también puede llegar a ser un trauma y lo viven como algo muy traumático, hasta que empiezan a reponerse, hasta que empiezan a... Bueno. Entonces me pareció una población como ideal para poder evaluar, digamos, para poder usar este método, pero quería saber si tenían idea de hasta qué edades o, qué edad, o a partir de qué edad se puede evaluar con esto.
que respondo rápidamente. ¿También el micrófono? Lo respondo rápidamente. Los investigadores que iniciaron el concepto de resiliencia investigaron en niños. Sí, Claro. sí. Lo que pasa es que hicieron un seguimiento del concepto. No, la edad fundamental es la del analista que investiga. Claro, Esa es la es a lo edad que yo me fundamental. refiero. Después puede investigar lo que quiera, particularmente porque justamente no usando cuestionarios de autollenado. Claro. Es decir, estamos hablando del sistema donde vos tomás a alguno de esos niños, lo traes, lo presentás, nos juntamos con unos veterans, lo juntamos, y cada uno de nosotros con el sistema evalúa, y después lo seguimos al niño ese a ver cómo sigue, de acuerdo si lo adoptaron o no lo adoptaron, lo que pasó, ese sería el trabajo fantástico también. Por eso digo, el sistema de edad, los analistas, lo cual no es un chiste, ¿eh? Porque un analista joven puede tener algún tipo de evaluación que un analista dinosaurio puede tener distinto. Pero es interesante, por eso es interesante hacerlo grupalmente, por eso el sistema de Working Party, por eso. El tema es abierto, absolutamente abierto. Perdón. Sí, gané Zoom, sí. Gané del Zoom. Bien, dejó un mensaje. Muy bien. ¿Y el mensaje de la pregunta o me fuiste? Lo puedo ver. Está en el chat. Y nos ven todos. Interesante lo del dinosaurio. Sí. Sí, María Poli se le están levantando. Sí, tenemos antes. Importante y necesaria presentación Ahí le está de leyendo ideas lo de sobre Janet. Importante, necesaria presentación de ideas sobre actual. de la actualidad. De la actualidad. No. O sea, la población argentina está vulnerable y tenemos que ver si va a ser desarrollo resiliente. Es medio difícil evaluarlo, pero... bueno, pero... Sí, en función de lo que está diciendo Rubén, que obligado a lo que decía Ana, ha salido publicado esta semana la investigación de la Sociedad Argentina de Cardiología, que ha podido evaluar que el 62% del personal médico que trabaja en áreas críticas está afectado de desgaste emocional. Nosotros creamos el Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en el año 1992. Y posteriormente creamos psicoanalistas en la comunidad con la intención de llevar la presencia del psicoanálisis a estas áreas altamente vulnerables. ¿Sí? Y nos estamos planteando si las dificultades, parte de los años que tendríamos que tener por delante para ver la posibilidad de resiliencia, es la falta de financiación de nuestros estudios. Y la resistencia que tenemos para que los psicoanalistas se preocupen de la investigación y vengan al campo de la investigación en comunidad, tiene que ver con que no hay financiación. Son todos trabajos ad honorem, los de trabajar en la comunidad. Aunque sean estos muy extensos, es decir, bueno, a lo mejor se dice que de APSA a veces se consiguen algunas financiaciones en otros ámbitos, pero en general el trabajo de los psicoanalistas es totalmente ad honorem. Esto dificulta muchísimo lo que decía, lo que preguntaba Ana. Por ejemplo, en el área de medicina crítica, la naturalización es equivalente al soldado de Gaza. Pero el tema es que a veces la única salida es la sobreadaptación. Y al tener... Los intensivistas, ¿no? Los intensivistas se sobreadaptan, pero no todos los que trabajan en medicina clínica, paliativos, intensivistas, cardiólogos y demás, pero la consecuencia es generalmente lo que trae la Sociedad de Cardiología.
62% de personal de salud afectado con desgaste emocional, con distintos tipos de resoluciones, ¿no? Generalmente lo que hemos visto, dato de esta mañana, en este mes, en lo que va de octubre, se fueron 50 profesionales del GAP. Entonces, el abandono de las tareas, el abandono de la profesión, el abandono de tantos años de formación, tiene una consecuencia social imposible de describir. Entonces, la preocupación permanente es que para hacer estos trabajos que dice Rubén, sumamente valiosos, han entregado horas y horas de capacitación y de posibilidades de publicación. Los cuestionarios están disponibles, pero para que sean confiables es otro trabajo que también tenemos que realizar. Los cuestionarios de desgaste emocional, de detección del burnout, existen hace más de 30 años. El problema es la posibilidad de sostener personal idóneo para la aplicación de estas técnicas y poder llegar a determinadas conclusiones para que sepamos dónde estamos parados. Esto es un poco lo que se me contestar. No, mínimo, si puedo introducir una, porque el tema semántico es, perdón, no sé si alguien, es vulnerables o vulneradas, porque siempre pienso en cómo se nombra, y Vulnerable es una cosa. Espacios vulnerados. en general, a Bueno, todo lo que presentamos, en este caso sería vulnerados. claro, Sí, sí. No, por supuesto. Una mujer que tiene abuso sexual es vulnerable. claro. Después desarrollará o no una condición vulnerable. Sí. No, le quería, si no hay nadie más, dos personas. Ah, dos personas. Si no, le contaba un gatito de por la mañana. Ahí va. Hicimos intervenciones cortas, nos quedan Esteban, Becar Varela y María Paulson. Bueno, si es corto, digo lo último, porque tenía varias cositas. Una frase que se me ocurrió enviar, modificar, nadie se salva solo, cambiarla a nadie hace un desarrollo resiliente solo, podría ser. Absolutamente. Bueno, tenía más cosas, pero Absolutamente, es una frase perfecta. Muy bueno. En la teoría y en la clínica. María. Bueno, gracias por el trabajo, Rubén, muy estimulante para pensar. Yo comparto un simple pensamiento así un poco borrador, pero tomando un poco también lo que dice Esteban, ¿no? Pensaba, me quedé en esto que vos dijiste, hablando de los síntomas y los sueños, digamos, como que eran brillantes creaciones del psiquismo y, digamos, usaste la palabra enmascarar, ¿no? Y entonces pensé que muchas veces miramos eso así, ¿no? Como buscando el disfraz, como tratando de encontrar qué hay detrás. Pero pensaba, si no podríamos pensar que hay como una especie de condición natural, si bien nadie se salva solo, digamos, condición digamos, de la resiliencia tiene que ver con el vínculo, si no podríamos pensar en una especie de condición natural y, digamos, del sujeto, de la persona o de las personas, de los seres humanos, y pensaba entonces si los síntomas en ese sentido no podrían ser como una especie de primer esbozo, ¿no? De creación, porque vos hablabas de lo inédito y de lo nuevo, me pareció interesante, ¿no? No es simplemente reproducir algo, sino encontrar una manera nueva de decir algo. Pensaba en los pacientes que de repente unos no sueñan, otros no enferman y que muchas veces nos llama la atención algún paciente que jamás enferma, que jamás le duele nada y de pronto un buen día trae un dolor de panza y uno se pone contento, ¿no? Digo, pensaba en esto, no sé, distintos niveles de vulnerabilidad, distintas maneras de catalogar el trauma. Bueno, no sé, te lo pregunto un poco a vos, te lo comparto. Ahí Raquel quiere decir algo. Sí, quería
Cuando dijiste trauma, me parece importante considerar esto, porque no estamos hablando de síntomas neuróticos. Cuando hablamos de vulnerabilidad y cuando hablamos de procesos resilientes, siempre estamos hablando de trauma. Y la necesariedad del otro tiene que ver con la creación del relato. ¿Qué relato se arma alrededor de lo traumático? Lo traumático como fracción, como quiebre del psiquismo, como grieta en el psiquismo, es el impacto de lo doloroso, de lo imposible de significar, es el impacto en el psiquismo, es la escisión. Eso en sí mismo es traumático. Ahora, ¿qué construcción se hace de ese episodio? Ahí es donde interviene el otro, ahí es donde el vínculo, la cultura, la sociedad, lo que se arma alrededor de eso que sucedió, es lo que permite la construcción de lo nuevo. Porque la atracción, el quiebre está, entonces, a diferencia del enmascaramiento, que es una acción del psiquismo, y el desenmascaramiento, que es una acción con el otro, acá la construcción del relato, la construcción de lo nuevo, es darle un sentido a lo que sucedió. Y en el trauma y en la resiliencia, siempre hay un proceso de creación de algo nuevo, porque es algo que hay que decir, sobre algo que no se pudo decir y no se pudo significar y no se pudo nombrar. Y ese algo que se dice junto a otro. Esa es la construcción del relato y eso es lo que permite la transformación. Eso es lo que va armando lo nuevo. A diferencia de la creatividad, que la creatividad es la condición intrínseca del psiquismo. Este es un psiquismo que está fracturado, es un psiquismo que está escindido. Por lo tanto, esas uniones, retomar lo que quedó por fuera de la construcción de la palabra, es algo que se hace con otro. Y esa es la idea de lo nuevo. En ese sentido, por eso nosotros le damos un valor fundamental a lo que llamamos la construcción del relato, porque es el relato lo que da sentido a lo sucedido. Y en esa construcción de relato siempre hay la aceptación de un duelo. En el trauma siempre hay algo que se pierde, siempre hay algo que se tiene que saber que se perdió, y es la aceptación de lo que se perdió. Recién ahí se puede construir lo nuevo. Esto un poco retomando lo que vos hacías, la diferencia entre enmascarar, desenmascarar y creatividad y creación, que creo que Rubén debe haber hablado de eso, yo no lo pude escuchar, pero imagino que debe haber hablado de eso. Gracias. No, todavía no hablé de creatividad y creación, pero la diferencia que hacemos... Hiciste mal. Viste, todos te aplaudimos y... Sí, pero que la creatividad es la que tiene que ver con el sueño, el síntoma, con lo que se enmascara, la activación del potencial que vamos a tener. Esa es la creatividad humana universal. Ahora, en relación con lo traumático, hacemos el deslizamiento para usar la palabra estrictamente de creación de lo nuevo. Hacemos una cierta diferencia. Toda creación necesita cierta creatividad. Lo que es, digamos, no es que la creatividad es sinónimo de creación de lo nuevo. Es decir, interpretamos, desenmascaramos el síntoma, dejó de ser fóbico, volvió a un estado llamado normal. La normalidad no es estrictamente lo nuevo. Lo nuevo es una transformación subjetiva. Volvemos a lo mismo de antes. Diferenciando un poco creatividad y creación. Toda creación es creatividad, pero bueno. Bueno, todo esto tiene que ver en última instancia con el modelo de la tercera tópica, que no lo he mencionado. Cualquier otra cosa, me mandan un mail. A Bahamas. Bahamas en el verano. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, especialmente a Rubén y a Rafael,
Bueno, ¿qué quiere decir? Como se terminan estas cosas, que sigan los éxitos. Que sigan las creaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima, Antonio. El ejercicio clínico se puede hacer.